¿Se han sentido desafiados por las bienaventuranzas? ¿Han visto como cosas que antes tal vez no habían profundizado tanto? Mientras yo he estudiado esto, cada vez más pienso que si solo tuviéramos las bienaventuranzas para la regla de cómo ser cristianos, pienso que sería suficiente para que llegáramos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Pienso que las bienaventuranzas son un hermoso resumen de lo que es ser cristiano. Y si solo nos enfocáramos y memorizáramos y procuráramos guardar las bienaventuranzas, seríamos muy buenos cristianos y discípulos de Jesús. Pienso que las bienaventuranzas son como una escalera de luz y que cada bienaventuranza es un escalón por los cuales ascendemos a la semejanza de Jesucristo. Cada escalón es importante. Es ridículo ver una escalera con pocos escalones o intercalados, ¿cierto? Por eso cada característica, cada bienaventuranza es muy, muy importante que nosotros consideremos cómo eso está en nuestra vida. Pobres, los que lloran, mansos, hambre y sed de justicia. Y ahora la quinta y la sexta bienaventuranza, el quinto y sexto escalón, misericordiosos y puros de corazón. Las bienaventuranzas que veremos hoy nos enseñan cómo el Evangelio transforma nuestro interior, nuestro corazón, pero también transforma nuestras relaciones con los demás. Lo que Jesús quiere de sus discípulos son manos misericordiosas y corazones limpios, corazones puros. Entonces, esta es la tercera parte de nuestras bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón. Está dividido así el sermón, misericordiosos y limpios de corazón. Vamos entonces con la primera bienaventuranza, misericordiosos. Ya nos adelantaba nuestro hermano Pablo, ¿no? Parte de lo que significa ser misericordioso y perdonador con los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay un hombre, aún está vivo, llamado Gary Ridgway. Tal vez no te suene el nombre, pero este hombre es un asesino serial estadounidense que está condenado a 49 cadenas perpetuas en Washington, Estados Unidos, por el asesinato de más de 70 mujeres. El asesinato fue el último de los delitos que cometió contra estas mujeres. Ustedes entenderán a lo que me refiero. Condenado, si mal no recuerdo, en el 2003, no anoté la fecha, 2003-2004, en la audiencia de condena, se grabó su audiencia. Y allí aparecían varios familiares de las víctimas refiriéndose a este señor Ridgway con las palabras más fuertes y condenatorias
que nacían obviamente de corazones heridos, pero esas familiares expresaban su odio, su rencor y le maldijeron de mil maneras. El video de la audiencia registra a familiares diciendo cosas como: deseo que sufras una muerte larga, lenta y dolorosa. Eres un monstruo, un animal. Otros familiares, una persona especialmente anciana, una mujer, habló del infierno. Imagino yo que muy probablemente era cristiano. Y le dijo: vas a ir al infierno de donde saliste y a donde perteneces. Obviamente ellos lo decían con lágrimas en sus ojos y con los dientes apretados de la rabia que sentían. Tener al frente al asesino de sus hermanas, sus hijas, sus esposas. Gary Ridgway, mientras estas personas decían todas estas cosas, permanecía en una actitud impasible y fría. Ninguna expresión, ningún toque en su corazón, ninguna ademán, nada. Todo cambió cuando otro familiar subió al estrado. El nombre de esta persona es Robert Rule, una persona ya anciana, de barba blanca, larga, pelo blanco. Y en lugar de atacarlo, como todos lo hicieron, le refirió las siguientes palabras. Este hombre era el padre de una hija asesinada. Su hija Ridgway la había matado. Y le dijo lo siguiente: señor Ridgway, aquí hay gente que lo odia. Yo no soy una de esas personas. Usted ha hecho que sea muy difícil vivir de acuerdo con lo que creo. Y esto es lo que Dios manda que debemos de hacer en esta circunstancia. Esto es perdonarlo. Señor Ridgway, yo lo perdono. Usted está perdonado. Fueron 20 segundos. Pero el poder de lo que él dijo quebró al asesino. Inmediatamente soltó a llorar. La postura inexpresiva se rompió y comenzó a derramarse en lágrimas. Lo que él recibió fue una muestra inesperada de bondad. Él no lo esperaba. Y esa muestra inesperada e inmerecida de misericordia tuvo más poder de lo que el juicio y la condenación y las miles de palabras de condenación que todas las otras personas le dijeron. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es una palabra muy hermosa que está compuesta de dos palabras: miseria y corazón. Cardia, misericordia, misericordia, miseria y corazón. Es decir, un corazón por la miseria de otros. La misericordia era un clamor que se encontraba continuamente en los labios de los ciegos, los enlutados, los afligidos y los enfermos. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La misericordia tiene dos participantes: el que necesita la misericordia y el que la da. Entonces, bienaventurados los misericordiosos
Jesús se está refiriendo a personas, discípulos suyos, que dan misericordia. O sea, que tienen un corazón, tienen una inclinación compasiva hacia aquellos que están en miseria, que necesitan misericordia. Y estas personas intervienen en la miseria de las otras y les dan misericordia. ¿De dónde nace la misericordia? Ya sabemos lo que es. Ahora, ¿de dónde nace? Nota que esta es la quinta bienaventuranza. No es la primera, es la quinta. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál era la primera bienaventuranza? ¿Y qué es ser pobre? Una palabra: necesitado. Bienaventurados los pobres. Recuerda lo de la escalera. No hay como, soy pobre, no soy misericordioso. No, toda la escalera está junta. Entonces, el que es misericordioso es el que da misericordia. Pero Jesús dice que antes, 4 escalones antes, Él dice que esa persona que es misericordiosa también es necesitada espiritualmente. En otras palabras, es misericordioso hacia otros, pero pobre en relación a Dios. Necesitado en relación a Dios. Antes de dar misericordia, por lo tanto, los misericordiosos que está escribiendo acá han recibido misericordia. ¿Se dan cuenta de eso? Por lo tanto, no está diciendo Jesús acá, tienes que ser misericordioso para que Dios te dé misericordia. No, los misericordiosos ya han recibido misericordia de parte de Dios. Ellos dispensan misericordia, pero los mismos que han dispensado misericordia han sido necesitados de esa misericordia. Los misericordiosos saben lo que es estar en miseria. Los misericordiosos saben lo que es estar en bancarrota. Ellos mismos han extendido sus manos para recibir misericordia de parte de Dios. Entonces, cuando alguien más extiende su mano a ellos, ellos se ven reflejados en los necesitados. Entonces, ¿de dónde nace la misericordia? La misericordia no viene como algo propio y natural del ser humano, como una disposición natural del ser humano, sino que ya entendemos que la misericordia viene ¿de dónde? Viene de Dios. Dios es quien es misericordioso en primer lugar, y por lo tanto los hijos de Dios son como su Padre. ¿Y cómo es descrito Dios en las Escrituras? Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Jehová, Jehová, lento para la ira, grande, 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 grande en misericordia, grande, no chico, grande. Pero Dios, aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Me salté una parte a propósito, pero Dios, que es rico, rico en misericordia. Note esas palabras, rico, grande. En el Salmo 51, David, pidiéndole perdón a Dios por su pecado, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, riqueza, grandeza, tiene mucha, es grande.
borra mi rebelión. Nosotros cada día apelamos a la misericordia de Dios. Cada día. ¿Y saben qué? Todas las mañanas se renuevan. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada vez nosotros vamos a Dios, le decimos, Dios, conforme a tu grande misericordia. Dios, conforme a la multitud de tu misericordia. Dios, tú eres rico en misericordia. Ten misericordia, Dios, de mí. Respiramos misericordia. Fuimos predestinados por misericordia. Fuimos llamados por misericordia. ¿No ha tenido Dios misericordia de ti? Somos sostenidos hasta este día por misericordia. ¿Y saben qué? Llegaremos al cielo por misericordia. Desde la eternidad y hasta la eternidad, para siempre es su misericordia. Para siempre. Dulce es su misericordia. ¿No has probado tú ese fruto? ¿Cómo es a tu paladar ese fruto, ese atributo de Dios? Cuando lo has gustado, cuando realmente te has sentido en miseria, en necesidad, en pobreza, en pecado, en enfermedad, en un problema, en oscuridad, y clamas a Dios, y Dios te responde, y Dios te perdona, y Dios te libera. ¿No has probado ese fruto? ¿Cómo es? Dulce es su misericordia. Somos compañeros de Bartimeo. El mismo clamor de Bartimeo es nuestro clamor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque todos le decían, ya cállate. Está muy ocupado Jesús. ¿Qué le va a importar? Tú eres un ciego mendigo, mira. Más fuerte gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue escuchado. ¿Has sido tú escuchado? Oh, Jesús es un fiel y misericordioso sumo sacerdote que siempre está ahí presto para liberarnos, darnos el oportuno socorro. ¿No ha tenido misericordia de ti, mi hermano? ¿Se acabó tu misericordia contigo? ¿Tiene un límite? ¿Son tus pecados y tus miserias más grandes que su misericordia? ¿Se olvidó de ti en medio de tu angustia? ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia de ti? Por eso dice el Salmo 118, confiese con sus labios que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová. Oh, Jehová me oyó desde la angustia. Desde la angustia clamé a mi Dios y Él me escuchó y me intervino. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Salmo 118. Para siempre es su misericordia. Entonces, antes de tener manos misericordiosas hacia otros, bienaventurados los misericordiosos, el misericordioso antes ha sido abrazado por los brazos eternos de misericordia. Él sabe lo que es ser aceptado, ser socorrido, ser auxiliado, ser perdonado. Lo sabe. Si las culpas y la vergüenza de tus pecados te hunden y te hacen preguntarte, ¿podrá Dios tener misericordia de mí a pesar de que he hecho esto y lo otro? La respuesta de las Escrituras es que su misericordia es tan grande como los cielos sobre la tierra. Que Él echa tus pecados tan lejos como el oriente del occidente. Que Él tiene tanta compasión de ti como un padre se compadece de sus propios hijos.
Así que es su misericordia la que perdona y arroja todos tus pecados lejos. Su misericordia para perdonarte completamente, para liberarte y exculparte, pero también para aliviar tus aflicciones. Cuando estás en dolor, cuando estás en enfermedad, cuando estás en un problema. Dios tiene un corazón por tu miseria. Dios se acerca en tus aflicciones. Dios no te olvida. Dios no olvida tus lágrimas. Y Él viene a aliviar tu dolor. ¿No has gustado toda su misericordia? Él ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, este es como mi primer punto. Está bien, es una característica, ser misericordioso, es una bienaventuranza, precioso y luminoso escalón. Pero el que es misericordioso es porque sabe lo que es la misericordia, la conoce de primera fuente. Nadie le ha contado. Él sabe lo que es la misericordia. ¿Qué sería el contraste de un misericordioso? Alguien cruel. Alguien que siempre da justicia a los demás. ¿Quién era así en este contexto? Los religiosos, los fariseos. Recuerden ustedes que el Sermón del Monte tiene telón de fondo la enseñanza y la actitud y la vida de los fariseos. De hecho, constantemente el Sermón del Monte está citando la enseñanza de los fariseos. Y está diciendo, no sean como los fariseos. ¿Quiénes eran incapaces de mostrar misericordia a otros en el Nuevo Testamento? Los religiosos de la época de Jesús, los fariseos. Ahora, si ustedes piensan por qué ellos eran tan crueles, todo se basa en la relación que yo he dicho entre ser misericordioso y recibir misericordia. Lo contrario a eso es ser cruel porque estás lleno de autojusticia. En otras palabras, ser misericordioso es reconocer también que tú has estado en miseria. Pero un fariseo nunca iba a reconocer eso. ¿Que era miserable? ¿Un fariseo? ¿Que era miserable? No. Los pecadores son miserables. Nosotros somos suficientes. Nosotros somos santos. Entonces nota esta conexión. Si la misericordia de Dios engendra misericordia hacia otros en nuestras vidas, entonces la autojusticia y el despreciar la gracia de Dios y creer que por mis obras, por lo que yo hago, buscar mi justificación en cualquier otra cosa aparte de la gracia de Dios, engendra crueldad hacia los demás, falta de perdón, rencor. La autojusticia engendra a su deforme hijo la crueldad. Entonces, este es un algoritmo para los que les gusta la matemática, ¿cierto? Una lógica fundamental. ¿Cuál? Si eres necesitado espiritual, serás misericordioso. Si eres autosuficiente espiritual, serás cruel hacia los demás. Los fariseos nunca estaban felices. ¿Alguna vez usted ha visto un fariseo sonreír? Cuando Jesús sanaba a las personas, en lugar de ellos alegrarse de que alguien fue sacado no sé cuántos años de ese miserable estado, ellos se ponían así. Pero lo hizo en día de reposo. Nunca podían estar felices con otros. Siempre estaban preocupados de sus reglitas, estaban preocupados de la meticulosidad de sus mandamientos, de lo externo, y nunca se alegraban por el bien a otras personas.
siempre juzgando, siempre despreciando a los demás. ¿Recuerdan ustedes a Simón el fariseo con la mujer? Si fuera profeta, sabría ¿quién es esta que lo toca? ¿Esta mujer pecadora? Ella es pecadora, yo no. Ella está en miseria, yo no. Siempre juzgando, siempre apuntando, siempre sus palabras eran duras. Juan capítulo 7. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así eran sus palabras hacia los demás. Meticulosos en cuanto a sus mandamientos. Hay que lavarse las manos antes de hacer esto. Hay que guardar este rito de nuestros padres. ¿Por qué tus apóstoles no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué arrancan espigas en el día de reposo? Jesús le decía, ustedes cuelan el mosquito. El mosquito, un animal impuro ceremonialmente. Cuelan el mosquito y se tragan los camellos. El camello y el mosquito, ambos eran animales impuros. Y Jesús le decía, ustedes están preocupados por lo chiquitito, lo externo, el mosquito, lo cuelan y se tragan camellos que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Es decir, que se aprovechaban de las personas más vulnerables de su sociedad, de los más pobres. Ellos se aprovechaban y administraban sus herencias. Se enriquecían a costa de los más débiles. Se tragaban los camellos. Ustedes, fariseos, que diezman la menta, el comino y el eneldo, pero olvidan lo más importante de la ley: la misericordia, la justicia y el juicio. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello también. O sea, lo grande, pero también lo chico, pero todo en realidad. La misericordia. Crueles, sin perdón hacia los demás. ¿Has sido tú cruel con otros? ¿Has sido indiferente ante la necesidad de otros? ¿Te has preferido a ti mismo antes que a alguien que está en necesidad? ¿Ha habido orgullo en tu corazón? Todos nosotros tenemos un fariseo interno. Ahí está. Eres como tú, pero vestido formalmente, de brazos cruzados, con el ceño fruncido y siempre criticando a los demás. Cruel, indiferente, orgulloso. Nos haría bien escuchar lo que Jesús le decía a los fariseos. Y que tú se lo digas a tu mismo fariseo interno. Vaya y aprenda lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que demos misericordia. Entonces, ¿cómo son los discípulos de Jesús? ¿Cómo son los discípulos del Nazareno? En esta nueva característica, son misericordiosos. Los mueve la compasión. Pero no es solo una emoción, sino que es un corazón que interviene en la miseria de otras personas. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Primero y más importante, el perdón hacia los demás. Ya lo veíamos en la parábola de los dos deudores. ¿No debías tú tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? Esa es la pregunta que debemos responder. No te perdoné una deuda infinita. ¿Cuántas son tus deudas? ¿Cuántos talentos debes? No te lo perdoné. ¿Por qué anda ahogando a su prójimo entonces?
¿Por qué anda diciéndole a su prójimo, págame lo que me debes? ¿Por qué anda metiendo en la cárcel a los demás y dando justicia cuando usted recibió misericordia? Mientras más mires a la cruz, ¿dónde está la gran misericordia de Dios? Mientras más mires a la cruz, más difícil será negar a otros misericordia y perdón. ¿Vas a retener una deuda finita cuando se te ha perdonado una deuda infinita? Entonces, ¿hay alguien en tu vida que necesitas perdonar? ¿Hay ofensas almacenadas aquí? Que, dada la oportunidad y visto el escenario, las sacamos como flechas y las sacamos en cara. Pero ¿te acuerdas cuando tú? Pero tú me hiciste. Y sacamos ofensas almacenadas que sacamos como flechas y dañamos a los demás. ¿Pero no estaba perdonado eso? ¿No estaba borrado? ¿O tú perdonas con interés? Te perdono con tasa de 2% de interés. No puedes aferrarte a la cruz y al mismo tiempo al rencor. Porque si te aferras a eso, ¿qué estás diciendo? Soy miserable y necesito misericordia. ¿Y por qué no tiene misericordia de su prójimo entonces? Si tú vives dando juicio a otros, si tú vives condenando a los demás, ¿te doy un spoiler? Con la misma vara que mides, se te será medido. Esto es lo que dice Santiago 2:13. Juicio sin misericordia se dará al que no hiciere misericordia. Es decir, como tú trataste a los demás, así Dios te va a tratar a ti. Esa es la regla de justicia perfecta de Dios. Si tú das juicio y no das misericordia, escúchame bien, por favor, presta atención a estas palabras. No esperes que Dios te dé misericordia. No puedes esperarlo. Es como al final de la parábola. El que no dio misericordia, después el rey lo confronta. ¿Y qué le da al final? Lo mismo que él dio, justicia. Si dan misericordia, alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero si das juicio a otros, estás todo el tiempo condenando a los demás, estás todo el tiempo guardando rencor en tu corazón. ¿Qué te va a dar Dios? No, pero somos cristianos. Bueno, el cristiano es misericordioso. ¿Esto está en nuestra vida? Ahora, déjame hacer una pequeña aclaración de esto. No es que seamos salvos por mostrar misericordia, como si alcanzar misericordia viniera como un resultado, o sea, que yo tengo que alcanzar esa misericordia a través de yo ser misericordioso. Ya vimos que el misericordioso es primero pobre y por lo tanto ya ha recibido misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice alcanzará misericordia? Simplemente revelará al final. Dios revelará en una manifestación pública delante de todos que aquellos de quienes tuvo misericordia, ese poder, el poder del perdón que Dios tuvo sobre ellos, es tan transformante que sus vidas luego fueron impactadas
por las esquirlas de la misericordia de Dios, de manera que ellos en su vida también tuvieron misericordia hacia otros. Perfecta misericordia, por supuesto que no, pero hay misericordia, hay marcas de que Dios ha obrado ahí. Pero si no, entonces no esperes que Dios te dé misericordia al final. El perdón engendra perdón, la gracia engendra gracia, la misericordia engendra misericordia. Entonces, si tú has recibido, si tú dependes de la gracia de Dios y de su grande misericordia, eso tiene efectos prácticos y reales en tu vida. Entonces, primero, perdón, perdonar a los demás. Segundo, alivio a las miserias a nuestro alrededor. Esto es lo contrario a ser indiferente con los demás, especialmente con los que están en necesidad, especialmente con los que están en necesidad más cerca de nosotros, que son nuestras familias. Y después para afuera, y después para la iglesia, y después para los incrédulos, pero hacia nuestras familias. Es decir, preferimos a los demás antes de preferirnos a nosotros. Soy misericordioso con mis hijos y les entrego mi tiempo y mi amor antes de yo hacer mis cosas y mis hobbies. Prefiero a otros antes que a mí mismo. Prefiero a mi esposa antes que irme a jugar a la pelota, por ejemplo. Bueno, si va a jugar a la pelota todos los días, sería para ti. Pero si, una vez a la semana, se te perdona. Amén, tenemos partido el lunes, ¿cierto? Pero se prefiere a los demás. Ve a otros en necesidad e interviene. Bienaventurados los misericordiosos. No pasa de largo. Pastor, yo soy súper religioso, mire, yo soy cristiano presbiteriano. No va a encontrar a nadie más presbiteriano que yo. ¿Usted se cree religioso, hermano? Esta es la religión que Dios aprueba. Visite a los necesitados. Visite a las viudas y a los huérfanos en sus debilidades. Esa es la religión que Dios aprueba. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. La religión que Dios aprueba es visitar y mostrar misericordia y aliviar a los que necesitan ser aliviados. ¿Está Dios poniendo a alguien que necesita alivio en tu camino? Está por ahí ¿recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano, no? Está alguien por ahí herido, así, ayúdame. En tu vida, y tú así como, tengo que ir al culto. Hoy día me toca la escuela dominical. Hoy día me toca el aseo. Tengo que ir al culto. Solo uno se volvió a ayudarle, el samaritano. ¿Hay algún pobre samaritano por ahí que necesite de tu ayuda? Ayude, socorra a otros. ¿Quiere algo práctico? 1 Juan 3:17. Si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le dice, bueno, Dios te bendiga. ¿Cómo habita el amor de Dios en su corazón? Si no provee abrigo, si no provee comida, teniendo con qué dar. Pero fíjense cómo lo plantea Juan. ¿Cómo habita el amor de Dios en ese corazón? ¿Cómo? Pero aquí está la relación de que yo te hablaba. Para ser misericordioso hacia otros, ¿qué tiene que haber en mi corazón? Amor de Dios. Yo he recibido el amor de Dios. Por eso Juan pregunta, ¿alguien egoísta, indiferente, cruel hacia las necesidades de los demás? Tú puedes repetir y recontrajurar y gritar a los cuatro vientos que eres cristiano. Pero ¿cómo habita el amor de Dios en tu corazón?
ayude y socorra a los que Dios pone en su camino para que necesiten de usted. Ayude y socorra, querido. Bienaventurados los misericordiosos. A veces es dinero, a veces es comida, a veces es tu tiempo para dar compañía, a veces es transporte para que tal vez un hermano no llegue todo mojado a la iglesia en un día de lluvia. Recursos para ayudar a otros. Jesús dice, más bienaventurado dar que recibir. ¿Te gusta el regalo? ¿No? ¿Quieres un regalo? Es mejor dar regalos. Jesús dice, es mejor dar. Es mejor ser misericordioso. Vas a ser más feliz. Más feliz, por eso es la paradoja, ¿no? El mundo al revés. Recibir mucho, que todos alrededor me regalen cosas, para el mundo eso es ser feliz. Jesús dice, no. Ser más feliz es tú dar a otros, tú donarte hacia otros. Por eso sirva a su iglesia, sirva a sus hermanos, sirva a su familia. Sirva, dé, entregue sus dones, su tiempo. Ponga su mano en su corazón y también en el bolsillo. Y dé. Sea un dador generoso, alegre. Dios ama a los generosos porque Él es generoso. Bienaventurados los misericordiosos, porque en el gran día final se les dará misericordia. Ustedes recuerdan Mateo 25. Venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Tuve hambre. Tuve hambre y cada uno estaba comiendo en su casa. Estuve en la cárcel, necesitado, preso. Nadie me fue a ver. Estuve enfermo en una cama. No me visitasteis. Les dice a los que, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, juicio sin misericordia se dará a aquel que no hiciera misericordia. Entonces hay muchas formas prácticas, hermanos. Y yo podría seguir diciendo como ejemplos de cosas que podríamos hacer, pero piensa en las personas que están siendo puestas en tu vida, que han sido puestas en tu iglesia, en tu familia, para que tú dones de lo tuyo a otros. Y sea misericordioso, porque Él ha sido misericordioso contigo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero no solo manos misericordiosas, sino que también Jesús quiere corazones misericordiosos, sí, y puros, limpios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí está hablando de una pureza interior, no externa, no vestidos, no cuerpo, no conocimiento, no tradición. Está hablando de una pureza interior. No es estar manchado en la ropa, es estar manchado dentro. Los que han purificado sus corazones de la inmundicia moral. ¿Nos recuerda esto al Salmo 24? Nuevamente Jesús está aquí haciendo una alusión al Antiguo Testamento. ¿Quién subirá al Monte Santo? ¿Quieres ver a Dios en el Monte Santo? ¿Quién estará en el lugar, en la presencia de Dios? El limpio de manos y el puro de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, los puros de corazón. Esto nos habla de la verdadera santidad que es interior. Nuevamente, de telón de fondo, los fariseos. Ellos predicaban el purismo, el puritanismo externo, las formas externas, las vestiduras. Pero Jesús dice, no tiene que ver con lavar manos, tiene que ver con algo de dentro, porque del corazón sale la inmundicia. Entonces, ser puro de corazón
es una verdadera santidad, es integridad, es sinceridad en los pensamientos, motivaciones y voluntad. Ser puro de dentro, no de fuera. No es religiosidad externa, es el corazón, es donde apunta Jesús. No es hábitos o conductismos. Jesús está apuntando a la motivación del corazón, lo que hay dentro. Pues dice puros de corazón. Fíjense qué palabras tan amables le dedicó el Señor a los fariseos. Mateo 23, 25 al 28. Dice así. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque, y aquí está, nuevamente, esta es la misma palabra que está usando en Mateo 5. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros marmoleados por fuera, ¿cierto? Por fuera, a la verdad, blanqueados, a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro, ¿qué hay dentro del sepulcro? Lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos, os mostráis puros a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Una advertencia a la hipocresía. Puede que muchas cosas te hagan parecer cristiano a los ojos de otros. Puedes que hagas mucho, puedes que digas mucho. Pero lo que Dios mira no es eso. Porque puedes mostrarte limpio para afuera. Puedes mostrarte justo para afuera. Puedes mostrarte cristiano hacia afuera. Pero por dentro, Dios sabe lo que hay dentro. Por lo tanto, no mires lo de afuera. Mira tu corazón. Porque eso es lo que Dios mira. Mira tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay impureza en tu corazón? ¿Hay inmundicia en tu corazón? ¿Hay pecado en tu corazón? Por supuesto, no está hablando de perfección, pero sí de integridad, de sinceridad. Esta es una bienaventuranza contra la hipocresía, contra el aparentar algo por fuera y por dentro estar totalmente inmundo, corrompido, lejos de Dios. Mira tu corazón. Mira tu corazón. Hay muchas personas que aman la limpieza. ¿Eres tú una de ellas? Les gusta tener todo, ¿cierto? El piso, la mesa, todo ordenado, todo limpio. No les gusta cuando no está limpio. ¿Es así en tu corazón? ¿Te disgusta las impurezas que hay en ti? ¿O vives con ellas? ¿O está sucia la casa por dentro? Por eso, mira tu corazón. Aquí no estoy hablando del hermano o hermana tal, hermano, hermana, nombre, apellido, hace tal cosa, hace esto, hace este otro, viene a la iglesia, sirve en tal cosa, hace esto, hace lo otro. No me importa eso. Mira tu corazón. ¿Estás limpio?
Y por favor, hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos a nosotros mismos, pensando que haciendo cosas que supuestamente son puras y cristianas por fuera, pero estando por dentro totalmente corrompidos en nuestros pecados, no pienses que vas a llegar a ver a Dios. Si no te preocupa tu limpieza interior, tu limpieza de corazón, tus motivos, tus pensamientos, tu voluntad, lo que haces en secreto, lo que miras en secreto, lo que miras detrás de las pantallas, puede reflejar muchas cosas hacia afuera. Pero la impureza, la pureza interna es la que el Señor demanda. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si estás impuro, puedes ser purificado a través del Evangelio, a través del arrepentimiento y la fe, porque es Cristo quien nos purifica. ¿Se acuerdan ustedes el episodio cuando en Juan 13 Jesús lava los pies de los discípulos? Y él utiliza la metáfora de la limpieza mientras está lavando los pies. Y Pedro le dice, no, tú no me vas a lavar. Y Jesús le dice, bueno, si no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. ¿Escuchaste eso? Si Jesús no te limpia de tus impurezas, no esperes tener parte con Él. Ay, Señor, entonces todo, la cabeza, el cuerpo, todo límpiame entero. Jesús le dice, no. ¿Por qué no? El que está limpio, el que está lavado, no necesita necesidad de limpieza de todo el cuerpo, sino solo de los pies. Y yo, cuando prediqué ese sermón, yo decía que esa es una metáfora del Señor. El Señor lo estaba utilizando en forma metafórica para referirse a dos tipos de limpiezas que ocurren en el cristiano. Una es una limpieza completa, que viene la regeneración y renovación del Espíritu Santo, cuando Él viene por primera vez a nuestra vida y nos limpia por completo por medio de su Espíritu y de su Evangelio. Pero aún ensuciamos nuestros pies, hay polvo en los pies que necesita ser lavado, y esos son nuestros pecados que cometemos aún como cristianos, que necesitamos estar yendo nuevamente a la cruz para purificar nuestros pecados y nuestras inmundicias. Entonces mi pregunta no es si te bañaste, si no hay ninguna mancha en tu ropa, o si tu conductismo externo y ante el mundo es puro. Mi pregunta es, en tu corazón, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en tu corazón? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿soy salvo por ser santo? Hermanos, yo creo que hasta el cansancio tenemos que decirlo, que no somos salvos por la pureza o por la santidad. Pero si Dios nos salva por su gracia, Él transforma nuestras vidas. Y el cristiano entonces sabe lo que es ser puro de corazón. Y cuando ve impureza y mancha en su vida, entonces busca limpiarla como David. Crea en mí un corazón puro, limpio, recto dentro de mí. Así como si no se tiene misericordia de otros, no vas a esperar que Dios tenga misericordia de ti. Pasa lo mismo con la pureza de corazón. Si tú no estás preocupado de la limpieza de dentro, de lo que haces en secreto, de tus pensamientos y motivaciones, entonces, por más que hagas profesiones públicas de fe, no esperes ver a Dios al final. Primera de Juan 3:2. No sabemos todavía lo que hemos de ser, dice Juan, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos
tal como Él es. Le veremos. Y Apocalipsis 22:2, el último capítulo de la Biblia, dice que sus siervos, sus discípulos, verán su rostro. Veremos el rostro de Dios. Ahora le vemos como por espejo, oscuramente. Contemplamos a Dios, ¿no es cierto? Contemplamos su gloria como por espejo, oscuramente. Pero entonces le veremos cara a cara. Pero los puros de corazón le verán cara a cara. Entonces, purifica tus pies, mi hermano. El polvo que hay en tu corazón. Preocúpate de la limpieza y de la inmundicia que hay en tu corazón. De lo que pones delante de tus ojos. Anda en tu casa y en secreto con integridad. No pondré cosas injustas delante de mis ojos, dice el Salmo 101. No te engañes, no te engañes. No te engañes a ti mismo con la hipocresía, con lo que otros piensan de ti en público. Lo que eres en secreto, eso eres delante de Dios y nada más. Tenemos que volver siempre al Evangelio. Si hemos faltado en la misericordia, si hemos faltado en la pureza de corazón, lo que tenemos que hacer es correr al Evangelio para encontrar misericordia y para encontrar limpieza. Y entonces Jesús nos dice que sus discípulos son bienaventurados porque son misericordiosos. No están tan preocupados de las reglitas. No están tan preocupados de las reglitas como están preocupados de las necesidades de los demás. No están tan preocupados con el exterior como están preocupados con las propias inmundicias que hay dentro de sus corazones. Entonces, a través del Evangelio, la fe y el arrepentimiento y la renovación del Espíritu Santo, puedes ser purificado y que eso se mantenga en tu vida. ¿No es cierto que nuestra comunión con Dios crece a medida que somos más santos? ¿No es cierto que disfrutamos más de Dios a medida que somos más puros? ¿No es cierto? ¿O alguien que vive en pecado y se deleita en pecado termina de pecar y va a arrodillarse a estar 3 horas con el Señor? No funciona así. Pero mientras tú más ejercites el arrepentimiento y la fe en tu vida, mientras más seas purificado por el Evangelio diariamente, apartándote del pecado, apartándote de la inmundicia, más disfrutarás a Dios, más verás a Dios y finalmente le verás cara a cara. Pero si tú vives ocultando cosas adentro, ocultando, todo oculto en mi casa, oculto, nadie sabe, solo Dios sabe. Y te presentarás delante de Dios en su tribunal. En ese día, ¿qué te va a decir Dios? No te conozco, no sé quién es usted. Apártese de mí, hacedor de maldad. Nunca lo conocí. No sé de dónde es usted. Por eso, hermanos, juzguemos nuestros corazones, examina tu corazón y vengamos a Jesús una vez más. No oculten nada, no oculten nada. Confiésalo todo y sigue a tu Maestro. Sé un misericordioso y sea un puro de corazón. Oremos.